Buenas tardes, les hablo desde Vietnam, donde estamos explorando uno de los conflictos bélicos más importantes del siglo XX. La Guerra de Vietnam es un enfrentamiento entre el norte y el sur de Vietnam entre el 1955 y el 1975, con la intervención de 40 países, lo que la convierte en un conflicto internacional de gran escala. La guerra se caracteriza por la utilización de tácticas de guerrilla y la participación de civiles en el conflicto, lo que la hizo aún más difícil de manejar. Muchos de nosotros tenemos familiares o conocidos que participan en esta guerra y nos interesa saber más sobre los sucesos que suceden en esta. La Guerra de Vietnam marca un momento importante en la historia militar, ya que la población está comprometida con el conflicto hasta cierto punto. Además, la guerra ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y la política estadounidense, ya que la intervención se está viendo muy controversial. Nos enteramos de armas químicas como el napalm y el agente naranja, lo que causa graves daños a la población y la vegetación. El conflicto es extremadamente complejo y desafiante, y su impacto no es solo en Vietnam, sino en todo el mundo. Nos adentramos en estos sucesos para conocer más allá del porqué de estos acontecimientos, sino también para entender qué realmente sucede en la guerra y las consecuencias que ésta podría tener. Ahora, ¿cómo comenzó esto? Todo va empezando en 1954 después de la victoria en la batalla de Dien Bien Phu. Por parte de los insurgentes, llevó a la Confederación de Ginebra, que dividió a Vietnam en dos estados separados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1958 se celebró un referéndum para decidir por voto popular la reunificación o separación definitiva de los dos estados. Las diferencias ideológicas entre los dos estados antagónicos en que el país había quedado dividido en 1954, con Vietnam del Norte siendo comunista y con una economía planificada, mientras que Vietnam del Sur defendía la democracia liberal, el capitalismo y la economía del mercado. Además, el objetivo de los dirigentes de Vietnam del Norte de reunificar el país era apoyado por China y la Unión Soviética, mientras que los Estados Unidos se opusieron a este movimiento por temor a que toda la región cayera en manos del comunismo. El gobierno de Vietnam del Sur se negó a realizar el referéndum establecido en 1954 por la Conferencia de Ginebra, lo que llevó a la creación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como el Vietcong, una fuerza guerrillera apoyada por el régimen de Vietnam del Norte. El objetivo del Vietcong era destituir al gobierno de Vietnam del Sur y unificar el país bajo la presidencia de Ho Chi Minh, el cual era el presidente del norte. Para lograr esto, el Vietcong operaba en la clandestinidad y llevó a cabo ataques sorpresas que resultaron en miles de muertes de oficiales del gobierno de Diem. Debido a esto, el gobierno de Diem se volvió más opresivo y comenzó un programa de relocalización sistemática, en el que todos los habitantes de un poblado tenían que abandonar todo y moverse a lugares donde el gobierno les asignara. En resumen, la guerra de Vietnam surgió a raíz de las diferencias ideológicas entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, así como el objetivo de los líderes de Vietnam del Norte de reunificar el país bajo el comunismo. El gobierno de Vietnam del Sur se opuso a la reunificación y el Vietcong, apoyado por Vietnam del Norte, llevó a cabo ataques para lograr sus objetivos. Esta guerra ha tenido un gran costo para la población y ha causado mucho dolor y sufrimiento en el país. Seguiremos informando en vivo desde Vietnam. Desde Vietnam les traigo un informe sobre la guerra en curso. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson prometió paz, pero recientemente ordenó un ataque aéreo masivo contra Vietnam del Norte. El Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, lo que otorgó al presidente amplios poderes militares sin una declaración formal de guerra. En febrero de 1965, la operación Rolling Thunder comenzó con un bombardeo constante que se combinó con el ataque terrestre. Sin embargo, los soldados vietnamitas utilizan tácticas de sorpresa y se esconden en túneles y la población local. Estados Unidos respondieron con el uso de armas devastadoras como el napalm y el agente naranja, lo que ha provocado graves daños a la vegetación y a la población. La guerra está lejos de terminar y los soldados estadounidenses se enfrentan a una lucha de desgaste en un terreno hostil. Manténganse en sintonía para más actualizaciones. Les informó Javier Orsini. Muy buenas tardes, hoy 29 de marzo de 1973 nos encontramos en vivo desde Vietnam para ofrecerle un reportaje especial.
ya que hoy ha ocurrido un suceso importante en la historia mundial con la firma del acuerdo para poner fin a la guerra y restablecer la paz en Vietnam. Después de más de una década de guerra y la pérdida de miles de vidas, la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam ha llegado a su fin. Este acuerdo que se firmó hoy en París pone fin oficialmente a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Después de tantos años de guerra, Vietnam finalmente caería en manos comunistas. Y, por supuesto, esta transición no será fácil para nadie involucrado en este conflicto como para veteranos de guerra que regresan a casa. Su reintegración a la sociedad sabemos que será muy difícil. Así como para los más de 300,000 soldados que sufrieron heridas, definitivamente será un desafío para ellos recuperarse y adaptarse a la vida civil. Sabemos que el costo humano de la guerra es enorme. Aunque hoy es un día histórico para Vietnam, aún queda mucho por hacer. Como siempre, estaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia en evolución. Gracias por su sintonía, les mantendremos informados. Directamente desde Vietnam, Jan Orsini, buenas tardes. ¡Están disparando! ¡Ah! Ok. ¡No! ¡Se andan refuerzo! ¡Lo están matando! ¡Me van a volar el dedo!